mundo donde la fantasía no es un simple mito ni un cuento de hadas, sino una verdad palpable, héroes, monstruos y dioses comparten un mismo escenario. Sobre la vasta tierra, donde lo imposible se vuelve cotidiano, se alza la ciudad de Horario, un faro en medio de un mundo colmado de leyendas vivientes. Horario no solo es el refugio de incontables dioses que, siglos atrás, descendieron del cielo en busca de experiencias mortales. También es el umbral de un lugar que alimenta sueños de gloria y pesadillas sin fin. La mazmorra conocida como el Dungeon, el mayor nido de monstruos jamás concebido. Nadie sabe con certeza cuánto tiempo lleva ese abismo respirando bajo la tierra. Ni siquiera los dioses más antiguos han podido desentrañar su origen. Tampoco se conoce la profundidad real de sus entrañas, ni las criaturas que acechan en los niveles más oscuros. Los valientes, o los insensatos, que han intentado conquistarlo se cuentan por cientos, pero pocos regresan. Los más afortunados mueren rápido. Otros caen lentamente en la locura, devorados por la obsesión de seguir descendiendo hacia lo desconocido. Pese a su naturaleza letal, con el paso del tiempo el Dungeon se transformó en la mayor fuente de riqueza para Horario. Irónicamente, aquello que lo hace tan temido, sus monstruos, es también lo que sostiene a la ciudad. Al morir, estas criaturas dejan tras de sí cristales de poder y toda clase de materiales valiosos. Cuernos, garras, pieles, incluso su carne. Nada se desperdicia. Todo puede ser vendido, comerciado o forjado en algo útil. De esta fuente inagotable de recursos nació un nuevo modo de vida, el oficio de aventurero. Con él, surgió también el gremio, la institución encargada de regular sus actividades y administrar la imponente Torre de Babel, que vigila el acceso al abismo subterráneo. Podríamos detenernos en describir la vida de estos aventureros, las familias de dioses a las que juran lealtad y las rivalidades que hierven entre ellas. Pero hacerlo sería perdernos en un laberinto de nombres e historias, y distraernos de lo que realmente importa. Monstruo. Si nos detenemos en el significado de aquella palabra, podemos imaginar a un ser marcado por anomalías y desviaciones, una criatura que, por su sola existencia, despierta espanto y terror. Seres ajenos al raciocinio, desprovistos de alma y de una mente capaz de discernir, condenados a ser meros depredadores. En el caso del Dungeon, los monstruos no nacen como los seres vivos de la superficie. Surgen de sus muros, como si la propia mazmorra los pariera, arrancados de la roca como tubérculos enraizados. Emergen en cantidades que varían según el piso y la especie, y con frecuencia en oleadas abrumadoras, compensando así la rapidez con la que caen ante las armas de los aventureros. Durante siglos, la humanidad los vio como nada más que eso. Bestias sin voluntad, simples criaturas de violencia, incapaces de razón o propósito. Incluso los propios dioses confirmaron que carecían de alma. Esa certeza convirtió a los monstruos en meros obstáculos que podían ser cazados sin remordimiento. Hasta ahora. En las profundidades del Dungeon, en los oscuros pisos intermedios, del 15º al 17º, una perturbadora anomalía se alza. Un grupo de monstruos avanza, no con el caos ciego de las bestias, sino con una extraña disciplina. Marchan como una manada guiada por un propósito, sacudiendo sus armas con cada paso. Sus pezuñas resuenan en un eco profundo, vibrando contra el suelo como un tambor de guerra, marcando un compás ominoso que estremece el aire. Son minotauros. Criaturas de aspecto bovino, de fuerza bruta y resistencia sobrehumana, consideradas entre los enemigos más temidos que un aventurero puede encontrar en esos niveles del Dungeon. Cada uno, por separado, representa un desafío mortal. En conjunto, su mera presencia se convierte en una amenaza capaz de doblegar incluso a los grupos más experimentados. A diferencia de las bestias comunes, sus cuernos no son simples prolongaciones óseas. Están compuestos de adamantina, lo que les otorga un brillo metálico y un filo natural que puede atravesar acero. Su piel, gruesa y curtida, refleja la misma dureza, convirtiéndose en un material muy codiciado para la elaboración de armaduras, especialmente las ligeras, donde la flexibilidad y la resistencia son vitales. ¿Qué impulsaba a aquellos monstruos a marchar de forma tan ordenada?
El motivo era un enigma, pero si se los comparaba con sus contrapartes animales de la superficie, la respuesta parecía más sencilla. Protección mutua, y una estrategia para asegurar una mayor probabilidad de victoria en sus cacerías. Avanzaron durante un lapso indefinido, en una columna silenciosa, uno tras otro, hasta que, en un estrecho sendero que bordeaba un profundo barranco, se detuvieron de forma abrupta. La razón era clara. Ante ellos, de pie y solitario, un aventurero bloqueaba el paso. Su limitada capacidad mental no les impidió observar al aventurero con atención, intentando, dentro de sus instintos primitivos, discernir su amenaza. Sin embargo, víctimas de su propia naturaleza, la razón se desvaneció ante la rabia. Con un bramido unísono que hizo temblar las paredes del dungeón, los minotauros cargaron en estampida, una marea de músculo y furia que se abalanzó contra aquel solitario obstáculo humano. El aventurero, firme, no se movió. Cegados por su propia ira, los monstruos no percibieron la trampa que aguardaba. Desde lo alto, una serie de enormes rocas y ríos de aceite fueron liberados. Las piedras, aunque incapaces de fracturar sus cuerpos endurecidos, desataron el caos. Varios minotauros fueron empujados hacia el borde del barranco, precipitándose a una muerte segura desde casi 50 metros de altura. El aceite, derramado con precisión, convirtió el suelo en un traicionero manto resbaladizo. Otros cayeron, rodando y chocando entre sí, mientras el grupo se desmoronaba en un torbellino de confusión. En un instante, una cuarta parte de la manada yacía muerta o incapacitada. Pero aquello no era más que el preludio. Entonces, una voz cortó el aire. Fuego eterno, llama del abismo, álzate y consume. Por pacto y sangre, arde, devasta y purifica. El cántico resonó como un martillo en las paredes, repitiéndose en ecos que parecían multiplicarse en la penumbra. Primero vino el calor, sofocante, creciendo como un presagio. Luego, una luz cegadora. La explosión fue brutal. Una llamarada carmesí devoró el estrecho pasaje, arrancando rugidos de dolor y furia. Los minotauros más cercanos fueron lanzados como muñecos de trapo, mientras el aceite, convertido en un océano ardiente, se adhería a sus pieles y cuerpos masivos. Las llamas, imposibles de apagar, los consumían sin clemencia. Sus intentos de sofocar el fuego solo avivaban su agonía, iluminando el abismo con un resplandor infernal. El olor a carne quemada llenó el aire. Los sobrevivientes, testigos de cómo sus hermanos caían devorados por las llamas o arrojados al abismo, no se dejaron vencer por el miedo ni por el instinto de huida. La furia, cruda y absoluta, los impulsó hacia adelante. Con un bramido ensordecedor, arremetieron a través del muro de fuego, usando las rocas y los cuerpos calcinados de sus compañeros como escalones improvisados, para saltar fuera del infierno ardiente. Pero aquello no tomó por sorpresa al aventurero solitario. Cuando los primeros minotauros superaron la línea de fuego, él ya no estaba solo. Varias figuras emergieron de entre las sombras y se alinearon a su lado. Guerreros de armaduras oscuras, arqueros con carcajes preparados y dos magos cuyos ojos brillaban con el resplandor de runas activas. El ataque fue fulminante. Una primera andanada de flechas incendiarias llovió desde la penumbra, dibujando arcos de luz en el aire antes de clavarse en las carnes de las bestias. Los minotauros rugieron de dolor, pero continuaron avanzando, impulsados por su brutal resistencia. No habían dado más de unos pasos cuando los magos, en unísono, alzaron sus bastones y entonaron un cántico grave. La tierra tembló. Con un sonido seco y brutal, el suelo bajo los monstruos se agrietó, y de las fisuras brotaron columnas espinosas de piedra, atravesando sus cuerpos y desgarrando músculo y hueso por igual. El sendero, que minutos antes había sido su vía de ataque, se volvió en su enemigo. Fue entonces cuando los guerreros cargaron. Con hachas y espadas en alto, descendieron sobre las bestias debilitadas. Las hojas, forjadas para atravesar incluso las pieles más gruesas, cortaban carne y tendón como si fueran seda. La sangre salpicaba en arcos oscuros, mientras los rugidos de los minotauros se apagaban, uno a uno, ahogados en gorgoteos agónicos. En cuestión de instantes, el enfrentamiento dejó de ser una batalla. Se convirtió en un matadero.
con los rugidos de las bestias reducidos a meros bramidos apagados y gorgoteos agonizantes, y el aire impregnado con un olor a carne quemada que recordaba al de un bistec recién asado, los aventureros finalmente se relajaron. Habían pasado horas preparando la trampa, apilando rocas y barriles en la cima del acantilado, esperando pacientemente a que la manada de minotauros tomara el camino. El plan había sido tedioso y arriesgado, pero había dado frutos. Casi 40 de aquellas criaturas habían caído. ¡Ah, maldición!, gruñó una voz entre suspiros. Se supone que soy el jefe de la expedición. ¿Por qué me tocó hacer de cebo? El aventurero que había enfrentado directamente la embestida de los minotauros se quitó la capucha, revelando un rostro joven, quizá de unos 30 años, con cabello castaño corto y una expresión de fastidio marcada. Oh, vamos, chico, replicó con diversión un enano de frondosa barba, mientras frotaba con orgullo el filo de su enorme hacha. Sabías lo que firmabas. Perdiste la apuesta que tú mismo hiciste. No te quejes ahora. Las carcajadas del resto del grupo no se hicieron esperar. La humillación del capitán era, al parecer, un espectáculo que todos disfrutaban. Vamos, Matt, intervino una de las magas, mientras utilizaba un hechizo para limpiar la sangre y la suciedad de las armas de sus compañeros. Sabías en lo que te metías. Al menos sé un buen capitán y asume tu responsabilidad. Sí, hombre, añadió un hobbit, sin apartar la vista del cadáver de un minotauro que despellejaba con sorprendente destreza. Al menos conseguimos un botín decente hoy. Haznos el favor de sonreír, ¿sí? Matt suspiró pesadamente, aunque una leve sonrisa terminó asomándose en su rostro. Sin más protestas, se unió al trabajo de su equipo, ayudando a desmembrar y clasificar los restos de las bestias caídas. Eran un grupo de casi 10 aventureros de segunda clase, todos pertenecientes a la familia Soma, una de las casas más conocidas en Horario por la elaboración de su célebre licor, el Soma. Aunque la reputación de la familia giraba en torno a su bebida, eso no los eximía de las labores propias de cualquier grupo de aventureros. Como todos los demás, tenían derecho a adentrarse en el dungeón, reclamar sus recursos, y sobrevivir a su manera. Cuando terminaron de reunir los materiales y clasificar los restos útiles, el grupo decidió no esperar a que las llamas consumieran por completo los cuerpos de los minotauros. Debían apagar el fuego para aprovechar al máximo los recursos, así que comenzaron a preparar un hechizo combinado de agua y viento para sofocar las llamas. Pero antes de que los magos completaran el conjuro, un rugido estremeció el estrecho pasillo. No era un sonido común. Tenía un tono profundo, gutural, como si el propio Dungeon hubiese exhalado. De entre el mar de fuego, una sombra emergió. Una figura colosal saltó sobre la pila de cuerpos chamuscados, usando los cadáveres de sus compañeros como plataforma. Cayó con todo su peso sobre uno de los arqueros que había osado acercarse demasiado. El impacto fue brutal. El cuerpo del aventurero crujió como un saco de huesos quebrados, y su grito apenas duró un segundo antes de que su cabeza fuera reducida a una masa irreconocible bajo la pezuña del recién llegado. Un rugido ensordecedor brotó de sus fauces, un sonido que resonó en las paredes del dungeon como un presagio de muerte. Era un minotauro, pero no como los demás. Su figura se erguía más alta, más ancha, con una musculatura grotesca que tensaba la piel marcada por cicatrices. La ausencia de uno de sus cuernos le daba un aspecto aún más intimidante, como un veterano de innumerables batallas. Cada marca en su cuerpo contaba una historia de supervivencia en aquel infierno subterráneo. Y en sus manos, sujetaba 2 espadas colosales, armas que cualquier humano habría considerado imposibles de blandir. Sin embargo, las sostenía con una naturalidad inquietante, como si fueran simples extensiones de su cuerpo. Su mera presencia hizo que incluso los guerreros más curtidos del grupo intercambiaran miradas de alerta. Aquello no era un monstruo común, era algo más. Si tuviéramos que comparar a los monstruos con las bestias de la superficie, este minotauro sería el equivalente de un toro de lidia, pero llevado al extremo. Un producto monstruoso, no solo nacido de la violencia del dungeon, sino desarrollado y endurecido para ser más agresivo, más fuerte y más resistente que cualquiera de sus hermanos.
Su cuerpo era un mapa de cicatrices, cada marca un testimonio de batallas ganadas contra otros de su especie. La constante lucha en los oscuros pasillos de la mazmorra había curtido su musculatura hasta volverla una armadura viviente. Más allá de su brutal fuerza física, su experiencia de combate lo elevaba por encima de la simple fiereza animal de un minotauro común. Era una anomalía, un depredador que había sobrevivido donde casi todos los de su especie caían. Porque normalmente, criaturas así jamás llegaban a desarrollarse. Los aventureros rara vez daban a un monstruo la oportunidad de sobrevivir el tiempo suficiente para evolucionar de esta forma. Y sin embargo, allí estaba. Las colosales espadas que blandían no eran forjadas por manos monstruosas. Eran armas humanas, de calidad excepcional, robadas, o tal vez arrebatadas, de algún desafortunado aventurero que había tenido la mala fortuna de cruzar su camino. O, quizás, habían sido entregadas de manera deliberada. Podría ser que algún aventurero de alto rango, siguiendo las órdenes de una deidad, hubiera querido impulsar el desarrollo mental y físico de esta criatura. ¿Convertirla en algo más que un simple monstruo? No. Eso sería una locura, ¿verdad? El minotauro avanzó con pasos pesados, cada pisada resonando en el suelo como un tambor de guerra. Las llamas que aún ardían detrás de él proyectaban su sombra monstruosa sobre las paredes, alargándola hasta hacerla parecer aún más descomunal. Con un rugido, alzó ambas espadas y las hizo chocar entre sí, provocando un estruendo metálico que reverberó en el pasillo, como un desafío abierto. Formación. Gritó Matt, su voz firme pese al súbito ataque. Los guerreros se adelantaron, formando un semicírculo defensivo, mientras los magos se replegaban para preparar conjuros. Las flechas comenzaron a volar, incendiarias y veloces, pero el minotauro las desviaba con movimientos amplios de sus espadas, como si aquellas armas, pesadas como estaban, fueran plumas en sus manos. Cada proyectil que no lograba bloquear rebotaba en su piel endurecida o apenas se clavaba superficialmente, sin frenar su avance. El minotauro no perdió tiempo en gruñidos ni amenazas. Con un bramido gutural, cargó directo contra el semicírculo de guerreros. Cada uno de sus pasos hacía vibrar el suelo, y cuando levantó una de las espadas, la blandió en un arco devastador que partió un escudo de hierro en dos como si fuera de papel. El guerrero tras el escudo apenas tuvo tiempo de gritar antes de ser arrojado varios metros, su cuerpo rodando sin vida por el pasillo. Otro aventurero, un espadachín, intentó flanquearlo, pero el minotauro giró con una agilidad antinatural para su tamaño y lo barrió con una de sus espadas, cortándolo desde el hombro hasta la cadera en un solo movimiento. Las llamas a su alrededor se avivaban con cada golpe, como si su propia presencia alimentara el caos. «Magos, ahora», ordenó uno de los arqueros, retrocediendo mientras tensaba otra flecha. Los dos conjuradores levantaron sus bastones al unísono. Uno comenzó a recitar un hechizo de fuego, el otro de piedra, buscando sellar al monstruo entre columnas de roca y llamas. Pero el minotauro, como si presintiera la amenaza, arrojó una de sus espadas hacia ellos. El arma, lanzada como una jabalina, atravesó el aire con un silbido mortal, obligando a los magos a dispersarse para no ser atravesados. La espada se incrustó en el suelo, abriendo una grieta en la piedra. Matt apretó los dientes y levantó su propia arma, un mandoble de filo azulado. Sus ojos, fijos en la criatura, no mostraban miedo, solo determinación. «Bien», murmuró, más para sí mismo que para su equipo. «Si quiere sangre, tendrá que trabajar por ella». El minotauro bajó la mirada hacia él, sus ojos brillando con un destello carmesí. Ambos se lanzaron al encuentro, la piedra temblando bajo sus pasos. El verdadero combate apenas comenzaba. El choque entre ambos fue atronador. El mandoble de Matt se encontró con la espada restante del minotauro en una colisión de acero y fuerza bruta. Las chispas volaron, y el sonido del impacto hizo eco como un trueno contenido en los túneles del laberinto. Matt retrocedió un paso, sorprendido por la fuerza del golpe. El minotauro, en cambio, ni siquiera se inmutó. Su respiración era pausada, como si su colosal cuerpo no sintiera el peso de la batalla. Con una sacudida, separó las armas y lanzó una andanada de cortes, tan veloces que el guerrero apenas podía seguirlos.
Matt esquivó uno, detuvo otro con el borde de su mandoble, pero un tercer tajo le alcanzó el hombro, desgarrando parte de su armadura y arrancando un grito ahogado. Cayó de rodillas, jadeando, mientras el minotauro alzaba su espada para rematarlo. ¡No!, gritó una de las magas, completando al fin su conjuro. Un pilar de llamas descendió del techo como un látigo ardiente, envolviendo al minotauro en una espiral de fuego rugiente. La criatura bramó, no de dolor, sino de furia. Sus músculos se tensaron, su carne se ennegreció en algunas zonas, pero no cayó. Al contrario, emergió de entre las llamas envuelto en brasas como un demonio surgido del mismo infierno. Matt se lanzó hacia un costado, esquivando por centímetros un golpe descendente que dejó una grieta profunda en la piedra donde antes había estado su cabeza. La fuerza de aquel impacto levantó una nube de polvo, dificultando la visión del grupo. No lo enfrenten de frente. Rómpanle los flancos, rugió Matt, mientras giraba con su mandoble para intentar cortar en la pierna del monstruo. El filo impactó, pero apenas logró abrir una herida superficial en su piel endurecida. El minotauro reaccionó de inmediato, girando sobre sí mismo y lanzando una patada que golpeó a Matt con tal fuerza que lo hizo volar varios metros, estampándolo contra una pared de roca con un ruido sordo. Las flechas continuaron cayendo, varias incendiarias, pero el monstruo apenas se inmutaba. Cada vez que uno de los arqueros intentaba mantener distancia, el minotauro cargaba, obligándolos a dispersarse. Su fuerza no era lo único peligroso. Su velocidad, para una criatura de semejante tamaño, era antinatural. Los magos, viendo que el combate se inclinaba en contra, comenzaron a conjurar nuevamente. Uno recitaba un hechizo de fuego concentrado, mientras el otro preparaba una barrera de tierra para contenerlo. Pero el minotauro, en un movimiento inesperado, arrancó una roca del suelo y la lanzó con violencia hacia ellos. El improvisado proyectil golpeó al mago de la barrera en el torso, rompiéndole varias costillas y lanzándolo al suelo con un alarido de dolor. El segundo mago, tambaleante, logró terminar su conjuro. Una llamarada que impactó en el costado del monstruo, envolviéndolo en fuego. El minotauro rugió de furia, pero no se detuvo. Con su piel ardiendo, avanzó como una bestia infernal sobre los guerreros restantes. Matt, con dificultad, se puso de pie. Su cuerpo temblaba, pero su mirada estaba fija en la criatura que acababa de desatar un baño de sangre entre sus hombres. Con un gruñido, alzó su mandoble y gritó: «Todos juntos. ¿Lo derribamos o morimos aquí?». La respuesta fue inmediata. Los aventureros, pese al miedo, se reagruparon. Espadas, flechas y conjuros convergieron sobre el monstruo en un intento desesperado por acabar con él. Y aún así, el minotauro, cubierto en llamas, no retrocedió ni un solo paso. Cada movimiento suyo era una sentencia de muerte. Una de sus espadas cortó a un guerrero por la mitad en un solo golpe, mientras que otro fue aplastado contra el suelo con un pisotón, su grito apagándose en un chasquido de huesos rotos. Los arqueros disparaban sin descanso, sus flechas clavándose en su espalda y brazos, pero apenas lograban ralentizarlo. Uno de ellos, en un intento desesperado por ganar tiempo, saltó sobre una roca y disparó a corta distancia, clavando 3 flechas en el cuello de la bestia. El minotauro rugió de dolor y, en un solo movimiento, lo alcanzó con una de sus espadas, partiéndolo en 2. Matt, con el cuerpo adolorido y la respiración entrecortada, reunió lo que le quedaba de fuerzas. Aprovechando un descuido, se lanzó contra la criatura y hundió su mandoble en la parte trasera de su rodilla izquierda. Esta vez, el filo atravesó tendones y carne, y el minotauro cayó brevemente sobre una pierna, soltando un rugido ensordecedor que hizo vibrar las paredes. «Ahora», gritó Matt con voz ronca. Todo sobre su cuello. Los guerreros restantes cargaron con un frenesí casi suicida. Uno de los magos, apoyado contra una roca y sangrando, conjuró una última llamarada, dirigiéndola al rostro del monstruo, cegándolo por un instante. Las flechas incendiarias de los arqueros restantes impactaron en su pecho y hombros, mientras 2 guerreros escalaron sobre su espalda ensangrentada para sujetar su cabeza. Con un rugido final, Matt levantó su mandoble y, reuniendo toda la fuerza que le quedaba, descargó un corte horizontal contra el cuello del monstruo.
El acero se hundió, chocando con hueso y músculo. No fue capaz de seccionarlo por completo, pero alcanzó algo más vital: las venas y arterias que surcaban aquella garganta colosal. Al instante, un torrente de sangre brotó a presión. El minotauro emitió un bramido ahogado mientras se asfixiaba con su propia sangre, tambaleándose violentamente. Antes de caer, lanzó un último manotazo que impactó de lleno contra Matt, arrojándolo a varios metros y rompiéndole varias costillas con la brutalidad del golpe. El cuerpo del monstruo se desplomó con un estruendo que hizo vibrar el pasillo. Las llamas que aún lo envolvían comenzaron a extinguirse, dejando un aire denso cargado con el hedor de carne quemada y sangre fresca. Un silencio pesado se apoderó del lugar, roto solo por la respiración entrecortada de los pocos sobrevivientes. De los casi 10 aventureros que habían preparado la emboscada, apenas 6 seguían con vida, y todos estaban heridos. Matt, con dificultad, intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron y cayó de rodillas y la mirada fija en aquel cadáver monstruoso, murmuró entre jadeos. 41, tragó saliva, su voz ronca. 41 malditos minotauros, nadie respondió. Sus compañeros, agotados, comenzaron a recolectar los restos útiles y a atender a los heridos en silencio. No hubo risas ni gritos de victoria. Lo que había ocurrido no fue una cacería. Fue supervivencia al borde de la masacre. Sin embargo, solo Matt lo escuchó. Quizá por sus años de experiencia como aventurero, o por la cercanía de la muerte en esa expedición, pudo percibirlo con claridad. Un latido. Lento al principio, profundo, y luego más rápido, como un tambor de guerra. Lo acompañaba una respiración agitada, profunda, de algo inmenso. No tardó en identificar de dónde provenía. El cuerpo del minotauro aún respiraba. Con un movimiento lento y antinatural, la bestia comenzó a incorporarse, el cuello aún medio cortado, la sangre chorreando en riachuelos oscuros. Se aferraba a la vida con una obstinación monstruosa, movida por un único instinto: matar. Cuando por fin se erguió, rugió con una fuerza atronadora, un sonido que hizo temblar las paredes como si el Dungeon mismo respondiera a su furia. Y entonces, sus ojos rojos comenzaron a brillar con una luz amarillenta, antinatural, como si algo más, algo ajeno, lo impulsara desde dentro. El sistema con el que los dioses clasificaban a sus hijos, como solían referirse a los miembros de sus familias, seguía una estructura muy similar a la de un juego de rol. No solo los aventureros eran evaluados de esta manera, los monstruos también lo eran. En el caso de un minotauro, su poder destructivo era su cualidad más destacada. Su fuerza bruta podía equipararse a la de un aventurero con una estadística de fuerza de 1,980 puntos, una cifra que lo convertía en una amenaza temible incluso en solitario. Su segunda mayor virtud era su resiliencia. El cuero endurecido de su piel y su capacidad para soportar daño físico lo hacían comparable a un aventurero con resistencia de 1,700 puntos. Sin embargo, esta comparación rara vez reflejaba la realidad. Incluso un aventurero con una fuerza de 980 puntos podía romperse los huesos de la mano al intentar golpear de frente a uno de estos monstruos. Y aquel minotauro no era un ejemplar común. Por sus cicatrices, tamaño y ferocidad, era evidente que debía superar ampliamente a sus hermanos, probablemente con estadísticas que rondaban entre 2,000 y 2,600 puntos en sus atributos principales. Pero ahora, tras ser empujado al borde de la muerte, su cuerpo no solo había aumentado sus capacidades, las había triplicado. Era un fenómeno casi imposible. Los monstruos, a diferencia de los aventureros, no desarrollaban habilidades especiales de manera consciente. Sin embargo, de alguna forma, su cuerpo había activado un estado de frenesí, liberando cantidades descomunales de adrenalina. Cada fibra de músculo parecía tensarse más allá de sus límites naturales, cada herida parecía dejar de importar, cada rugido hacía vibrar el aire con más fuerza. No era inteligencia. No era técnica, era pura furia instintiva, amplificada hasta un punto imposible. El minotauro ya no era solo una bestia, era una fuerza de destrucción desatada.
¿Qué es el alma? El alma, según incontables creencias y religiones, es la parte inmaterial e invisible de un ser, la esencia que define su existencia más allá de la carne y los huesos. Es el principio vital que, según se dice, puede perdurar incluso tras la muerte física. Sin embargo, no existe una única definición. Su significado varía según la perspectiva filosófica, mística o teológica. En la filosofía, el alma suele asociarse con la conciencia, la mente y la capacidad de razonamiento. Algunos pensadores la describen como la chispa que anima el cuerpo, mientras que otros la ven como una entidad independiente, destinada a trascenderlo. En el terreno psicológico, el concepto se entrelaza con la psique, la identidad y la personalidad, incluyendo emociones, recuerdos y deseos. Para muchas religiones, el alma es inmortal. Algunas creen que viaja aún más allá eterno. Otras, que renace una y otra vez en distintos cuerpos, atravesando ciclos de reencarnación sin fin. En este mundo, sin embargo, tales creencias no son meras conjeturas. La existencia del alma, la vida después de la muerte y la reencarnación son realidades incuestionables. Es esta chispa eterna la que permite a los aventureros romper los límites mortales, evolucionar, adquirir habilidades sobrehumanas y escalar niveles que los vuelven leyendas vivientes. Pero esa misma verdad también establece una frontera inquebrantable. Porque, a diferencia de los humanos, humanoides y dioses, los monstruos carecen de alma. Nacen de las entrañas del Dungeon como fragmentos efímeros de violencia, sin un destino más allá de su muerte, sin conciencia ni posibilidad de trascender. El alma, incluso en este mundo donde su existencia es un hecho, sigue siendo un misterio rodeado de preguntas. Y entre todas ellas, una resuena con más fuerza que ninguna otra. ¿Hasta qué punto puede considerarse el alma un privilegio exclusivo de los seres pensantes, humanoides y divinos? ¿O podría el Dungeon, en su oscuridad insondable, estar engendrando algo capaz de romper esa frontera? Yo, tenía un nombre. Creo recordar que sí, que alguna vez tuve un nombre. Me parece que empezaba con una J, pero mi memoria es como un lago turbio, cubierto de sombras que danzan y se deforman, incapaz de darme algo sólido a lo que aferrarme. Siento que alguna vez fui humana. Recuerdo la sensación de nacer, de vivir, de crecer, y de morir. Pero son solo eso. Sensaciones. Recuerdos vacíos, sin sustancia. No puedo decir si ocurrieron de verdad o si son solo ecos de algo que ya no soy. Mi cuerpo duele. Arde, como si estuviera hecho de fuego por dentro. Mi cuello es lo que más me quema, como si alguien hubiera intentado arrancármelo. Me siento pesada, ajena a mí misma, como si mi alma estuviera atrapada en un cuerpo que no le pertenece. ¿Qué me ha pasado? Tiempo después, el cuerpo del Minotauro se incorporó una vez más, libre, por primera vez, de la rabia ciega que había impulsado su frenesí. Su respiración era entrecortada, áspera, como si cada bocanada de aire fuera un esfuerzo titánico por seguir vivo. Aunque su cuello había sanado de manera antinatural, la sensación del dolor, de la sangre llenando sus pulmones, permanecía como una marca indeleble. La fatiga lo dominaba. Cada músculo le pesaba como plomo, cada movimiento provocaba un temblor involuntario en su cuerpo. Aún así, levantó el rostro, y entonces sucedió algo imposible. Saltó hacia atrás, sobresaltado, como si hubiera visto un espectro. No había ningún enemigo. No había monstruos ni aventureros a su alrededor. Solo, su reflejo. Las hojas melladas de sus espadas reflejaban su imagen distorsionada. El toro colosal, con cicatrices y ojos que aún brillaban débilmente de amarillo. Pero no fue el reflejo lo que lo asustó, sino la sensación que lo invadió al verlo. Por primera vez, se reconoció a sí mismo. Y eso, para un monstruo nacido del Dungeon, era imposible. Los monstruos carecían de esa capacidad. Para ellos, el reflejo en un charco o en una hoja de metal no era más que otra criatura, nunca ellos mismos. Esa incapacidad de autoconciencia los mantenía como meros instintos con forma física. Pero ahora, algo había cambiado. El Minotauro no solo se veía en el reflejo. Se entendía como un yo. Y con ello llegó algo más. Miedo.
Llevó una de sus enormes manos a la cara, observando cómo su reflejo la imitaba en la hoja mellada de la espada. Aquella imagen, deformada y sombría, le mostró algo que no quería aceptar. Esas manos, no eran suyas. No podían serlo. Eran demasiado grandes, demasiado toscas, cubiertas de una piel oscura y rugosa, más parecida al cuero que a la carne. Se sintió extraña en su propio cuerpo, como si cada extremidad fuera ajena, como si su alma estuviera atrapada en una prisión que no le correspondía. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué soy? Las preguntas resonaban en su mente, una y otra vez, como un eco que le perforaba el cráneo. Quiso gritarlas, pero no pudo. Su boca no articulaba palabras, solo dejaba escapar mugidos profundos, graves, grotescos, el sonido de una bestia. El terror se apoderó de ella con tanta fuerza que su cuerpo, aún agotado y adolorido, respondió por puro instinto. Se puso de pie de un salto, tambaleándose, su respiración agitada y sus ojos fijos en su propio reflejo. Un rugido de frustración y miedo resonó por el pasillo, reverberando en las paredes. ¿Un monstruo? ¿Un minotauro? La palabra le sabía extraña. Imposible. Cada fibra de su ser quería rechazarla. No, no puede ser, yo soy humana. Pero incluso ese pensamiento sonaba hueco, inseguro. Como si las palabras fueran un eco aprendido y no un recuerdo real. Sabía que había sido algo antes de esto, sentía la sombra de un hombre, la vaga certeza de haber vivido como humana, pero no podía recordarlo. Ni un rostro. Ni una voz. Ni una sola imagen nítida. Solo quedaba la duda. Y un miedo creciente que no parecía humano, pero tampoco del todo monstruoso. Con su cuerpo aún tambaleándose, incapaz de distinguir si era por el agotamiento físico o la crisis que devoraba su mente, avanzó a pasos torpes. De pronto, un sonido peculiar la detuvo. Un crujido seco, como ramas partiéndose bajo peso. Bajó la mirada. Bajo sus pezuñas, una sustancia roja y pegajosa se extendía en charcos irregulares. No era agua ni barro. Era carne triturada y sangre. El hedor metálico, mezclado con humo y ceniza, le golpeó las fosas nasales como un puñetazo invisible. Al alzar la vista, sus ojos contemplaron la escena completa. Un campo de muerte. Cuerpos destrozados, algunos aún humeando, otros reducidos a masas irreconocibles de carne. Espadas rotas, armaduras teñidas de rojo, flechas esparcidas como astillas, todos ellos, los humanos que su cuerpo había masacrado sin vacilar, estaban allí. La evidencia de lo que había hecho se extendía en cada dirección, un lienzo macabro que la envolvía. Las emociones, ajenas y propias, chocaron en su interior. Sintió como sus manos, torpes y enormes, se alzaban por instinto, cubriendo su hocico como si pudiera ahogar el sonido de su propia respiración. El asco subió por su garganta como una náusea, mientras un reflejo humano, casi aprendido, le decía que debía sentirse horrorizada. Pero no podía. No del todo. Porque, aunque en su interior algo humano despertaba, su cuerpo seguía siendo el de un monstruo. La empatía era débil, sofocada por una indiferencia natural y, peor aún, por una satisfacción latente. Una parte de ella sentía orgullo por la carnicería, como si cada latido en sus venas celebrara aquella masacre. Y entre ese torbellino de emociones imposibles, solo quedaba un vacío opresivo. Un ser dividido entre dos naturalezas que no podían coexistir. ¿Era humana, sintiendo asco y culpa? ¿O era una bestia, deleitándose en la sangre aún tibia de su presa? El agotamiento, tanto físico como mental, terminó por doblegarla. Las emociones encontradas, la culpa, el miedo, la confusión, todo se mezcló en un peso insoportable que la aplastó desde dentro. El minotauro se desplomó, su cuerpo enorme cayendo como una montaña derribada, y la inconsciencia la envolvió una vez más. Pero esta vez, no era un sueño común. Era algo más profundo, más oscuro, como si su mente hubiera caído en un abismo sin fin. Su alma humana, oculta en lo profundo de esa bestia colosal, se sintió flotar en un espacio vacío. Una oscuridad absoluta, infinita.
Ningún sonido, ningún olor, ninguna sensación, salvo su propio ser y sus pensamientos que rebotaban en aquel vacío. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Por favor. Alguien, quien sea, despiértenme de esta pesadilla. Las súplicas resonaban, una tras otra, perdiéndose en un eco sin respuesta. El tiempo allí no existía. Minutos, horas, días, todo era lo mismo. Una eternidad opresiva. Pronto comenzó a hiperventilar, su pecho alzándose en un pánico creciente, aunque no tuviera un cuerpo real en aquel lugar. Y entonces, algo externo, algo que no entendía, la obligó a calmarse. Una fuerza invisible, como una mano fría en su pecho, hizo que su respiración imaginaria se normalizara. Fue en ese momento que la oscuridad empezó a fracturarse. Más allá, una luz comenzó a abrirse paso. Lejana al principio, creciendo poco a poco, hasta que la envolvió por completo. Y con ella, llegaron las imágenes. Una tormenta de recuerdos la golpeó. La mayoría no eran suyos. Eran fragmentos salvajes, caóticos, del Minotauro. Combates interminables, sangre, cristales devorados de otros monstruos derrotados, el poder aumentando con cada victoria, y la muerte, una y otra vez, a manos de aventureros. Pero entre aquella violencia, dos imágenes destacaron como algo distinto. La primera, un atardecer. El monstruo, en algún momento de su existencia, había contemplado la puesta del sol. Era imposible, nacido en lo profundo del Dungeon, nunca había visto la superficie, pero ahí estaba. Y aún más extraño, en ese momento, la rabia ciega del Minotauro, se desvanecía. Por primera vez, paz. La segunda imagen era aún más desconcertante. No pertenecía al Minotauro. Era una vida tranquila, humana. Un mundo diferente, un hogar, una rutina pacífica, un cuerpo que no era el suyo actual. Su vida anterior. No tuvo tiempo para entender más. Antes de poder aferrarse a esa luz y esos recuerdos, algo la arrancó de allí con violencia, arrastrándola de vuelta a la oscuridad. Y despertó. Aunque su cuerpo seguía agotado, una sensación distinta la despertó. Pequeños piquetes, mordiscos diminutos que rozaban su piel. No era dolor real, más bien una molestia constante, como aguijones inútiles contra una muralla. Al abrir los ojos, vio la fuente de aquella sensación. Un grupo de criaturas con aspecto de conejos, de pelaje blanco y un cuerno afilado en la frente, saltaba sobre ella intentando desgarrar su piel. Sus mandíbulas, débiles y poco profundas, no podían atravesar la dura capa de cuero y pelaje que cubría su cuerpo. Almiraj. Monstruos que engañan con su apariencia adorable. Aunque individualmente son presa fácil incluso para aventureros novatos, su fuerza reside en los números. Suelen atacar en manadas cuando detectan a un enemigo debilitado, devorando carroñas sin distinción, o derribando presas agotadas. Y ahora, como carroñeros, buscaban aprovechar los restos de la masacre. Por puro instinto, el Minotauro se incorporó. Su enorme cuerpo se sacudió, enviando a varias de las criaturas a volar como hojas secas, mientras otras quedaban aplastadas bajo sus pezuñas sin que siquiera lo notara. Al ponerse de pie, contempló la escena. Una horda de Almiraj, docenas de ellos, tal vez más, formando lo que parecía una masa blanca en movimiento. Algunos devoraban los cuerpos de los aventureros caídos, otros se alimentaban de los restos de sus hermanos minotauros. La montaña viva se movía y devoraba sin descanso, hasta que todos giraron sus ojos hacia ella. Por un instante, el miedo la atravesó. No un terror humano, ni del todo animal, sino un reflejo híbrido. Su cuerpo reconocía la amenaza de esos carroñeros hambrientos, y sus recuerdos mezclados con el Minotauro sabían exactamente de qué eran capaces si decidían abalanzarse todos a la vez. Actuó sin pensar. Abrió la mandíbula y rugió. No fue un rugido común, sino un estruendo visceral que estremeció el aire, un sonido que resonó por el corredor con una fuerza descomunal. Más de 130 decibeles, suficiente para hacer vibrar las paredes y paralizar a las bestias. Los Almiraj quedaron inmóviles, congelados por un terror instintivo, sus cuerpos tensos como estatuas por unos segundos eternos, hasta que, finalmente, se dispersaron.
Corrieron en todas direcciones, chillando, huyendo del depredador que superaba cualquier jerarquía natural que conocían. Y, de pronto, el silencio volvió a apoderarse del lugar. El minotauro, jadeante, no sabía si sentirse aliviado o más inquieto que antes. No por los conejos, sino por el rugido. Por lo que había sentido al hacerlo. No fue miedo lo que dominó a esa manada. Fue su instinto, el poder de una bestia. Jadeante, el minotauro se apoyó contra la pared y dejó que su cuerpo pesado se deslizara hasta el suelo. Sus piernas temblaban, no solo por el cansancio, sino por el peso invisible que oprimía su pecho. Frente a sus ojos, los restos de la masacre seguían esparcidos. Cuerpos de aventureros, sangre, humo, pedazos de lo que alguna vez fueron vidas. No lo había hecho ella, al menos no con plena conciencia. Había sido su instinto, su cuerpo. Pero aún así, lo había hecho. El sentimiento que la envolvió fue extraño, casi antinatural para lo que ahora era. Culpa. Un monstruo no debería poder sentirla. Y sin embargo, ahí estaba, creciendo como un nudo en su garganta inexistente. Exhaló un bufido, mezcla de fatiga y frustración. Todo esto, era demasiado para su mente humana atrapada en aquella bestia. ¿Qué se supone que haré ahora? ¿Vivir como un monstruo, huyendo de todos, esperando a que me maten como un trofeo? Preferiría estar muerta. El pensamiento se deslizó con naturalidad, casi con alivio, como si su mente buscara una salida ante lo incomprensible. Se abrazó a sí misma, doblando sus rodillas y presionándolas contra su pecho, en una postura que no encajaba con su forma colosal, pero que le daba una falsa sensación de seguridad. En su mente, los murmullos continuaron. Soy un monstruo. Y no de esos poderosos o majestuosos. Soy un engendro enorme, feo, y ni siquiera sé si este cuerpo es macho o hembra. ¿Va siquiera al baño? ¿Cómo demonios terminé así? No recuerdo haber hecho nada malo, ¿realmente me lo merezco? Los pensamientos giraban en un torbellino, cargados de desesperación y preguntas sin respuesta. La idea de terminar con todo, de acabar con su vida antes de seguir viviendo como esa cosa, comenzó a florecer en su mente como una tentación. Pero entonces, un pensamiento distinto. Uno que la sacó, aunque fuera por un instante, de aquel pozo mental. ¿Cómo fue que despertó mi conciencia? La pregunta resonó como un eco profundo. La obligó a alzar la cabeza, a aferrarse a esa duda como si fuera un salvavidas. Su mente empezó a hilar más cuestiones, buscando una explicación. ¿Había sido su cuerpo, su transformación, lo que despertó su alma? ¿Era el resultado de su evolución? ¿O acaso, algo o alguien la había traído de vuelta a propósito? No lo sabía, pero mientras reflexionaba, recordó una cosa. Aquella visión del amanecer, la primera vez que sintió calma como bestia. Y los fragmentos de su vida humana, fragmentos que no lograba ordenar, pero que existían. ¿De verdad quería desaparecer de nuevo sin descubrir quién era? Sin saber por qué estaba ahí. Por primera vez desde que abrió los ojos como monstruo, no pensó en morir. Pensó en buscar respuestas. Lentamente, alzó la cabeza. Los cuerpos parcialmente devorados de los aventureros yacían esparcidos a su alrededor, junto con los restos destrozados de los minotauros que habían caído durante la batalla. Sabía, o mejor dicho, lo recordaba a través de los ecos de la memoria del monstruo, que si quería evolucionar, si quería cambiar, uno de los caminos más rápidos era devorar carne y cristales. Cada bocado se traducía en fuerza, en poder. Como si fuera experiencia en un maldito videojuego. ¿De verdad estoy pensando en esto? Su mente titubeó. No creo ser capaz de hacerlo. Solo imaginarlo le revolvió el estómago. La carne humana, el sabor metálico de la sangre, le resultaban repulsivos. Y los restos de los otros monstruos, aunque no sentía apego por ellos, algo en su interior le gritaba que sería como devorar a sus propios hermanos. Pero entonces, como una burla del propio destino, su estómago gruñó. Un rugido profundo, doloroso, como si el hambre fuera un cuchillo que le atravesara las entrañas. Se dobló un poco, sosteniéndose el abdomen, apretando los dientes como si eso pudiera acallar el vacío que la estaba consumiendo. Ah, justo tú tienes que traicionarme. No, no, no.
No, pienso, devorar, sus pensamientos se quebraron. Las palabras en su mente se fueron volviendo más difusas, incoherentes. La saliva comenzó a resbalar por las comisuras de su boca abierta, mientras su respiración se volvía entrecortada y gutural. En cuestión de segundos, su conciencia se apagó. La humanidad que había despertado no tenía aún la fuerza para dominar aquel cuerpo colosal. No por completo. Al menos, no todavía. Hasta que evolucionara, su mente estaría condenada a ser arrastrada hacia la oscuridad cada vez que los instintos del monstruo tomaran el control. Y ahora, los instintos tenían hambre. Sin resistencia, su cuerpo se lanzó hacia el banquete. El sonido de huesos quebrándose y carne desgarrándose llenó el corredor, mezclado con el crujir de los cristales de los monstruos caídos, absorbidos como combustible para su próxima metamorfosis. En la profundidad del dungeón, entre cadáveres ciecos de sangre, el minotauro comía. No como humano. No como monstruo. Sino como algo que aún no comprendía qué era. Era un día tranquilo para Belcranel, un joven aventurero novato que no hacía mucho había llegado a la ciudad de Horario con el sueño de convertirse en un gran héroe, tal como le contaba su abuelo en innumerables historias antes de dormir. Al principio, las cosas no fueron fáciles. Bel fue rechazado por varias familias, siendo prácticamente echado a patadas de todas ellas. Sin embargo, el destino le sonrió al conocer a la diosa Hestia. La pequeña diosa, afectuosamente apodada Loli por algunos debido a su apariencia juvenil, lo recibió con gusto en su recién formada familia, siendo Bel su primer y único miembro. Al igual que él, Hestia era nueva en la ciudad y no contaba con un grupo de seguidores, ni con recursos. Si no fuera por la ayuda de su amiga Hefesto, la diosa herrera, probablemente seguirían durmiendo en la calle. Pero gracias a su intervención, pudieron instalarse en una vieja iglesia abandonada, maltratada, polvorienta, pero con techo y paredes firmes. Un hogar, al fin y al cabo. Bel se había prometido a sí mismo que crecería como aventurero para devolverle ese gesto de bondad a su diosa. Tal como si fuera su deber sagrado, se esforzaría cada día para alcanzar su sueño y volverse alguien digno de admiración. Un verdadero héroe. Con los primeros rayos del sol asomándose en el horizonte, Belcranel, aún un aventurero de nivel 1, se detuvo frente a la entrada del dungeón. Respiró profundo, alzó la mirada, y esbozó una sonrisa esperanzada. Estoy seguro, hoy será un gran día.